Buen día, mi nombre es Alfredo Maldonado y yo les voy a hablar de la evidencia que existe para la radioterapia en tumores de glándulas salivales. Esto es correspondiente a la sesión de artículos de revisión del día 4 de mayo del 2020. A manera de introducción, un poco de epidemiología. Las glándulas salivales son tumores raros y representan aproximadamente el 6% de los cánceres de cabeza y cuello. Las histologías benignas son más comunes en mujeres jóvenes y las malignas son más comunes con la edad avanzada, y a medida que aumenta la edad se desarrolla el predominio masculino. La histología se clasifica según el sistema de la OMS del 2005 con más de 40 histologías diferentes. La glándula parótida es el sitio más común, con un 75% son benignos. El resto cumple el 22% en las glándulas menores y el 8% en glándulas submandibulares. Un poco de anatomía. Las glándulas salivales mayores son la glándula parótida, submandibular y sublingual, y las menores se distribuyen a través del epitelio aerodigestivo. En cuanto al tratamiento, la cirugía es el estándar de atención para todas las histologías y es posible. Se debe preservar el nervio facial. La radioterapia postoperatoria debe considerarse para aquellos con alto riesgo de recurrencia y no se ha demostrado ningún beneficio para la quimioterapia de forma próspera. Ahora vamos a analizar nuestro primer artículo, que es el papel de la radioterapia en el tratamiento de tumores malignos de las glándulas salivales. Es del Dr. Chris Terhart. Él trabaja en el Centro Médico Universitario de Utrecht, y este artículo fue recibido el 3 de diciembre del 2003 y revisado el 9 de marzo del 2004, aceptado para su publicación el 12 de marzo del 2004. El objetivo de este estudio es analizar el papel de la radioterapia primaria y postoperatoria de baja transferencia de energía lineal en busca de factores, pronósticos y respuestas a las. Pues anteriormente se pensaba que las glándulas salivales eran insensibles a la ART. Sin embargo, se ha reportado que la radioterapia postoperatoria mejora el control local. También permite cirugías más conservadoras cuando la resección completa resultaría en un estado estético o funcional deficiente. Datos recientes también muestran altas tasas de curación locorregional para tumores de glándulas salivales no resecables con el uso de tratamiento acelerado de baja y alta. Material y métodos. Vamos a hablar de las características de los pacientes. Se incluyeron 498 pacientes. De estos, 386 recibieron un tratamiento combinado con cirugía más RT y 112 solamente recibieron cirugía. Para la RT primaria se incluyeron 40 pacientes en 3 combinados con quimioterapia, y los pacientes fueron tratados durante el periodo de 1984 a 1995. El seguimiento medio fue de 76 meses y 105 meses para los pacientes vivos en última instancia. La edad media fue de 59 años de edad, el 51% eran hombres. El tumor se localizó en el 59% en la glándula parótida, en el 14% en la glándula submandibular, en el 23% en la cavidad oral y en el 5% en otros tumores. Este es el porcentaje de ganglios positivos a la presentación, y esto es de acuerdo al nivel ganglionar en el cuello. Vemos que para el cáncer de parótida, lo más frecuente es que aparecieran en el nivel 2, en el 36%, para la glándula submandibular, de igual forma en el nivel 2, en el 12%, para la cavidad oral lo más frecuente es que aparecieran en el nivel 1, y para otros sitios en el nivel 2. Entonces, básicamente, pues todo está confinado en estos niveles superiores. Se realizaron disecciones selectivas en el cuello en el 76% de los tumores de la glándula submandibular y fueron positivos para ganglios en el 29%. El 23% de los tumores de la glándula parótida fueron positivos en el 38% para ganglios, y el 18% de los tumores de la cavidad oral tuvo ganglios positivos en el 24%. El número de ganglios patológicos varió entre 1 y 42 y se detectó un ganglio en el 29% de los pacientes, 2 ganglios en el 12%, 3 en el 14% y más de 3 ganglios positivos en el 45% de la población. Cuando se incluyeron los resultados de la disección del cuello, los ganglios del cuello fueron positivos en el 24% de los pacientes, patológicamente negativos en el 16% y clínicamente negativos en el 60%. La tapa N era desconocida en los pacientes. Ahora vamos a hablar del grupo que recibió radioterapia primaria, pues ellos eran de mayor edad. Las metástasis a distancias en la presentación se observaron en el 18%, los ganglios del cuello clínicamente positivos en 32%, particularmente N2
y N3. El tamaño del tumor fue mayor de 4 centímetros en el 72% y el tumor se localizó en el lóbulo medio de la glándula parótida en 18 de 40 de ellos, con debilidad total o parcial del nervio facial en 13 y se localizó en la laringe o faringe en 10 de los 40 pacientes. En el grupo de RT primaria, el diagnóstico histológico predominó el carcinoma adenoideo quístico y el adenocarcinoma no especificado. También en el mismo grupo, en el otro grupo con el que recibió radioterapia postoperatoria, se observó que eran más pacientes masculinos, tenían más ganglios cervicales clínicos o patológicos positivos y eran tumores más localmente avanzados, o sea, era una enfermedad más avanzada en general. En el grupo que recibió solamente cirugía, el tumor se localizó en el 60% en la cavidad oral y para el tratamiento combinado prevaleció la ubicación en el 66% en la glándula parótida. El carcinoma mucoepidermoide se trató predominantemente con cirugía sola. Para el carcinoma adenoideo quístico y los tumores indiferenciados, el tratamiento combinado se administró con mayor frecuencia. Es decir, para histologías más agresivas, se trató combinado. En esta tabla tenemos una distribución de factores pronósticos de acuerdo a las modalidades de tratamiento. Tenemos el tratamiento combinado, el tratamiento solo con cirugía y el tratamiento con radioterapia primaria. Vamos a analizar primero este de la derecha, que es radioterapia primaria. Vamos a ver que son significativamente más de mayor edad en este grupo. También en el 32% tenían enfermedad ganglionar positiva y también el 18% tenía metástasis. Las histologías que predominaron fue el carcinoma adenoideo quístico y el adenocarcinoma no especificado, o sea, es un grupo con una enfermedad muy agresiva. Y en la otra comparativa podemos ver el grupo combinado versus el tratamiento solo con cirugía. Vamos a ver que en el grupo que recibió RT postoperatoria, el porcentaje de hombres era mayor. También es mayor los que tenían enfermedad ganglionar positiva, 27% versus 8%, y también la T era mayor en el tratamiento combinado versus el tratamiento solo. Podemos ver que T3 y T4, 6% versus 10 al 4% para cirugía sola. La localización fue más frecuentemente en las parótidas y en el grupo de cirugía sola fue en la cavidad oral, y la histología fue carcinoma mucoepidermoide para cirugía sola y el que predominó en el tratamiento combinado fue el carcinoma adenoideo quístico. Vamos a hablar de las características de los pacientes. El grupo postoperatorio difirió significativamente en comparación con el grupo de cirugía sola en el tamaño medio del tumor, el porcentaje de invasión perineural o de vasos sanguíneos y el estado de márgenes de resección. Se realizó disección del cuello en el 41% de los pacientes tratados con RT combinada, o terapia combinada, y en el 22% de los pacientes tratados solo con cirugía. Y en el grupo postoperatorio se observó significativamente más metástasis en los ganglios del cuello y diseminación extranodal. Aquí en esta tabla podemos ver la distribución de los parámetros histológicos dependiendo de los diferentes tipos de tratamiento. Aquí tenemos el grupo combinado y el grupo solo. Podemos ver que el tamaño era mayor del tumor en el grupo que recibió tratamiento combinado. De igual forma, los márgenes de resección incompletos y cercanos fueron considerablemente mayor en el grupo del tratamiento combinado versus el grupo de cirugía sola. Y de igual forma, la resección completa fue mucho mayor en el grupo que recibió solamente cirugía. De igual forma, la enfermedad ganglionar positiva fue mucho mayor en comparación con el grupo que recibió solamente cirugía, 36 versus 8% respectivamente. Los pacientes fueron tratados con un campo local solo en el 46%, campo local más ipsilateral regional en el 45% y bilateral en el 9%. La radioterapia se administró con un equipo de megavoltaje y se utilizaron fotones en 56% y electrones en 12% y una combinación en 31% de ellos. Y aquí podemos ver que el intervalo entre la cirugía y la radioterapia, y pues básicamente el retraso entre la cirugía y el inicio de la radioterapia varió entre 2
a 22 semanas con una media de 6.5 semanas y una mediana de 6 semanas. En el grupo postoperatorio, en general los pacientes fueron tratados con 5 fracciones de 2 Grays por semana y se usó una dosis fraccional de 1.8 Grays en 4 pacientes, entre 2.2 Grays y 2.5 Grays en otros 70% de los pacientes. La dosis total a la región del tumor primario varió entre 18 y 74 Grays y la dosis media fue de 62.6 Grays y la dosis mediana de 62 Grays. En el 98% de ellos se entregó más de 50 Grays. La dosis local total dependía del estado de los márgenes de resección. Una dosis media de 60.7 Grays para la resección completa, 62.4 Grays para la resección cercana y 64 Grays para los márgenes de resección incompletos. El tiempo total de tratamiento varió entre 1 a 94 días con una media de 45 días y para calcular la dosis de respuesta equivalente se utilizó el modelo 4 lineal. En el grupo de radioterapia primaria se utilizó una amplia gama de dosis, sin embargo. En 29 pacientes se utilizaron fracciones entre 1.8 y 2.5 Grays con una dosis total promedio de 63 Grays con un rango entre 28 y 74 y en el grupo restante se utilizaron dosis paliativas con un tamaño de fracción entre 3 a 8 Grays y una dosis total entre 20 a 50 Grays. En cuanto a la enfermedad ganglionar, la radioterapia electiva de los ganglios del cuello se administró en el 40%, un número de 120 pacientes con cuello clínicamente negativo, y a excepción de los tumores de laringe y faringe, solo se trataron los ganglios ipsilaterales del cuello. Predominaron los tumores de la glándula submandibular, laringe y faringe, células escamosas e indiferenciados. La dosis electiva media para los ganglios del cuello N0 fue de 50 Grays en una mediana de 37 días y el 78% de los pacientes recibieron más de 40 Grays. La dosis postoperatoria media para los ganglios positivos del cuello fue de 61 Grays en una mediana de 44 días. El 94% de los pacientes recibieron más de 50 Grays y el 73% 70 Grays. Vamos a hablar de resultados. Vamos a hablar de los factores pronósticos para ganglios positivos en el cuello N0. Los factores pronósticos independientes para la presencia de ganglios positivos fueron el estadio, T1 en un 15%, T2 en el 26%, T3 33% y T4 un 33%. Y también el sitio del tumor, cavidad oral 9%, parótida 25%, submandibular 42% y otras ubicaciones en el 36%. En el análisis de regresión, el riesgo relativo para T2 versus T1 fue de 2.5 y el riesgo relativo para T3, T4 versus T1 fue de 3.4. El riesgo relativo para mucoepidermoides, células escamosas, indiferenciado en comparación con células acínicas, adenoides quísticos, carcinoma, hexadenoma pleomórfico fue de 2.2 y 3.4 respectivamente. Aquí en esta tabla, se elaboró una escala de calificación para estimar el riesgo de los ganglios positivos en el cuello. Según el estadio P, estos van un puntaje de 1 a 3 y el tipo histológico con un puntaje de 1 a 3. Al sumar estos puntajes se termina con una tabla de resultados con un puntaje total de 2 a 6 para estimar el riesgo de ganglios positivos. Las tasas de control local después de 5 y 10 años fueron respectivamente 84 y 76% para cirugía sola y 94 y 91% para cirugía combinada y radioterapia. Los factores pronósticos independientes para el control local fueron el tratamiento con un riesgo relativo para la cirugía sola en comparación con el tratamiento combinado de 9.7, el tamaño clínico, la ubicación y el estado de los márgenes de resección y la invasión ósea. El control local después de 10 años fue significativamente mejor con el tratamiento combinado para los tumores T3 y T4, 84% versus 18% para cirugía, y no significativamente mejor para T1, 95% versus 83% con cirugía sola, y T2, 91% frente a 88% para cirugía sola. Aquí en esta gráfica podemos ver en la parte vertical la supervivencia libre de recurrencia local y el tiempo después del tratamiento. Y podemos ver estos dos triángulos
triángulos y la cruz, que representarían el tratamiento combinado en un estadio T1, el tratamiento combinado en un estadio T2 y el tratamiento combinado en un estadio T3 y T4. De igual forma, en el rombo, el círculo y el cuadrado, solamente para tratamiento solo, T1, tratamiento solo T2 y tratamiento solo con cirugía T3, T4. Y podemos ver que se ve una diferencia amplia entre la recurrencia local para el grupo que recibió solamente cirugía en los estadios T3 y T4. Para todas las ubicaciones de tumores, excepto la cavidad oral, el control local fue significativamente mayor con el tratamiento combinado. Glándula parótida 88% versus 51%, glándula submandibular 91 versus 67% y la cavidad oral 98 versus 91%. Otras ubicaciones 90 versus 30%. Para el control local, para márgenes de resección completos, el control local de 10 años fue del 90%, con cirugía sola versus 98% para la terapia combinada. Sin embargo, esto no fue significativo. El control local a 10 años para un margen de resección cercano fue el 95 versus 55% solo para cirugía, y el control local a 10 años para un margen de resección incompleta fue del 82 versus el 44% solo para cirugía. Y de igual forma, aquí en esta gráfica podemos ver la supervivencia libre de recurrencia local, y de igual forma podemos ver que el grupo que recibió cirugía sola en estadios T3, T4, fueron los que tuvieron una recurrencia más temprana. En el grupo de cirugía sola, la mejor tasa de control local, 52 de 55, se logró para los pacientes tratados por un tumor T1 o T2 con una resección completa y sin invasión ósea. No se mostró una correlación significativa entre el control local y el intervalo entre la cirugía y la radioterapia. El tratamiento después de 12 semanas resultó en una tasa de control local ligeramente más baja, pero esto no fue estadísticamente significativo. No se detectó una relación dosis-respuesta para el tratamiento local, utilizando la dosis total o la dosis equivalente, utilizando el modelo cuadrático lineal como parámetro. Dado que la dosis administrada se adaptó al estado de los márgenes de resección, se evaluó una relación dosis-respuesta para los pacientes irradiados solo para resección incompleta. También para este grupo no se observó relación dosis-respuesta, ya sea para la dosis total o sola, o para la dosis equivalente utilizando un modelo cuadrático lineal. Y en cuanto al grupo que recibió radioterapia primaria, se observó una clara relación dosis-respuesta en el grupo de radioterapia primaria con un control local del 50% después de 5 años para una dosis mayor de 66 Gray versus 0% para menos de 66 Gray. Las tasas de respuesta local completa, parcial y de menos del 50% entre 3 a 6 semanas después de la radioterapia fueron respectivamente del 38, 30 y 30%. Se observó una clara relación dosis-respuesta en el grupo de radioterapia primaria con un control local del 50% después de 5 años para una dosis mayor de 66 Gray versus 0% para menos de 66 Gray. Y hablando del control regional, los factores independientes para el control regional fueron el tratamiento con un riesgo relativo para la cirugía sola en comparación con el tratamiento combinado de 2.3. También se tomó el estadio N y la clasificación de la OMS de 1972. Para tumores clínicos patológicamente negativos ganglionar, el control regional después de 10 años fue del 89% solo para cirugía y del 93% para el tratamiento combinado. Para la enfermedad ganglionar positiva, el control regional a 5 años fue el 62% para cirugía sola y 86% para el tratamiento combinado. El control de los ganglios del cuello después de la radioterapia locorregional postoperatoria fue del 83% después de 10 años para PN1 y del 57% después de ninguna o solo radioterapia postoperatoria local. Se demostró una ligera relación dosis-respuesta para la radioterapia en el cuello N0.
El control regional después de 10 años fue del 88% para menos de 46 Grays y del 96% para más de 46 Grays. La aplicación del modelo cuadrático lineal no resultó en una curva dosis-respuesta más significativa y no se mostró correlación dosis-respuesta para el grupo de radioterapia postoperatoria del cuello con ganglios positivos, ni con la dosis total variable, ni con la aplicación del modelo cuadrático. Con respecto a la radioterapia primaria para el cuello positivo, 12 pacientes con ganglios positivos del cuello recibieron RT primaria y para una dosis de 50 Grays o menos, el control de los ganglios del cuello fue del 0 de 6 en comparación con 5 de 6 para una dosis de 66 a 70 Grays con una significativa. Y ahora vamos a hablar de las indicaciones de la terapia postoperatoria. Esto es un estadio T avanzado. En 2 serían márgenes de resección incompletos o cercanos, en 3 sería una invasión ósea y también invasión perineural. Ahora, para los pacientes con ninguno de estos factores pronósticos desfavorables, la cirugía sola resultó en un control local del 95% a 5 años y del 90% a 10 años. La histología, sin embargo, no fue un factor independiente para el caso. Y pues bueno, vamos a hablar de la dosis respuesta en radioterapia postoperatoria. Esto realmente no se mostró una relación significativa entre la dosis y el control local al momento del estudio. Sin embargo, en el 98% la dosis fue de más de 50 Grays y la dosis media fue de 62 Grays. En un subgrupo de pacientes con radioterapia para resección incompleta tampoco se mostró una relación significativa dosis-respuesta. Acerca también de las vías para el tratamiento de los ganglios del cuello. En el tratamiento electivo de los ganglios del cuello se deben incluir al menos los niveles 1, 2 y 3, como comentábamos previamente, de acuerdo con las pautas de Armstrong. Y el tratamiento electivo de los ganglios del cuello está indicado para casi todos los tumores submandibulares, excepto para los tumores quísticos T1 o adenoideos T1. Para los tumores parótidos, la decisión de tratar los ganglios del cuello dependerá de la etapa T y del tipo histológico y estará indicado por el puntaje de al menos 4. Y se recomienda una dosis de 46 a 50. Y ahora para la radioterapia en ganglios positivos. La radioterapia postoperatoria para ganglios positivos mejoró significativamente el control regional, incluso en el caso de N1. No se encontró relación dosis-respuesta, sin embargo, la mayoría de los pacientes fueron tratados con 70 Grays o más. Por lo tanto, cuando se planifica el tratamiento curativo de los ganglios positivos del cuello, se debe incluir al menos el nivel 1. Y como conclusiones tenemos que la radioterapia postoperatoria para los tumores de las glándulas salivales está indicada después de una resección cercana o incompleta, invasión ósea o perineal confirmada por patología y tumores T3 y T4. Se recomienda una dosis de al menos 60 Grays. La decisión de tratar los ganglios del cuello de manera electiva debe basarse en el estadio T y el tipo histológico del tumor. Se recomienda una dosis de al menos 46 Grays en los niveles 1 a 3 y la radioterapia postoperatoria está indicada para un cuello con positivos. Los niveles 1 a 5 deben tratarse con una dosis de al menos 60 Grays para el nivel con ganglios positivos, y como radioterapia primaria con intención curativa, una dosis de 66 a 70 Grays puede dar como resultado un control local a 50 años, un control local de 50 años a 5 años. Perdón, un control del 50% a 5 años. Y ahora vamos a analizar el segundo artículo, que es correspondiente al doctor Allen Chen, y esos pues son los patrones de recaída ganglionar después de cirugía y la radiación postoperativa para carcinomas de glándulas salivales mayores y menores, y pues se va a analizar cuál es el rol de la radioterapia. Pues bueno, el doctor Allen Chen es profesor y catedrático del Departamento de Radiooncología de la Facultad de Medicina de la UCI, y este artículo fue recibido el 3 de diciembre del 2003 y revisado el 9 de marzo del 2004 y aceptado para su publicación el 12 de marzo del 2004. Bueno, pues para los pacientes tratados con radiación postoperatoria existen preguntas con respecto al volumen de tratamiento óptico, particularmente con respecto a la radiación del cuello para pacientes sin evidencia clínica de compromiso ganglionar. Este problema es especialmente relevante porque la proporción de pacientes con evidencia clínica de metástasis a los ganglios linfáticos en la presentación es relativamente bajo. Esto varía entre 6 al 20% según el subtipo histológico del tumor primario. Actualmente,
La irradiación electiva del cuello es controvertida para los pacientes con carcinomas de glándulas salivales recién diagnosticados y las indicaciones para su uso difieren tanto dentro como entre las instituciones. Aunque algunos médicos abogan por la radiación electiva de cuello para esencialmente todos los pacientes tratados con radioterapia postoperatoria, otros reservan la radioterapia electiva de cuello solo para aquellos cuyos cánceres primarios los colocan en alto riesgo de compromiso ganglionar subclínico. Tradicionalmente, los predictores más fuertes de metástasis de ganglios linfáticos ocultos han sido la histología, el grado patológico, el tamaño del tumor y el sitio de la enfermedad. En cualquier caso, las estrategias actualmente aceptadas para el manejo del cuello clínicamente N0 para pacientes con carcinoma de glándulas salivales incluyen la disección electiva del cuello, observación y la radioterapia electiva del cuello. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la incidencia de recaídas ganglionares de carcinomas de las glándulas salivales en pacientes con cuellos clínicamente negativos en un intento por determinar la utilidad potencial de la irradiación del cuello. Se revisaron retrospectivamente a 392 pacientes tratados con radioterapia para carcinomas histológicamente probados de las glándulas salivales mayores y menores entre enero de 1960 y diciembre del 2004. Los siguientes fueron excluidos de este análisis: 77 que se habían sometido a una disección o biopsia de cuello previa, 45 tratados con radioterapia por enfermedad grave, 19 con seguimiento inadecuado o cuyos registros de radiación no estaban disponibles para la revisión, y los 251 restantes con cuyos clínicamente N0 recibieron RT postoperatorio después de la resección tumoral total y comprenden la población primaria. La evaluación de la estadificación consistió en la historia clínica, el examen físico, biometría hemática, PFH, radiografía de tórax e imágenes del sitio primario. 56% de los pacientes realizaron, 56 pacientes, que fue el 22% de la población, se realizaron resonancia magnética de la cabeza y cuello como un componente de la evaluación inicial. Y desde la implementación de la tomografía axial computarizada en este instituto, se abordó a todos los pacientes con tomografía. Se estadificó de acuerdo a la OJCC del 2002 y las glándulas salivales menores se clasificaron, utilizaron los criterios para el carcinoma de células escamosas en sitios similares. La distribución de la etapa T fue la siguiente: 17% para T1, 33% para T2, 27% para T3 y 24% para T4. La mediana de edad fue de 59 años de edad, con un rango entre 17 a 93 años, y la histología fue en la siguiente: quística adenoidea en el 84 pacientes, mucoepidermoide en 60 pacientes, adenocarcinoma en 58%, en 58 pacientes, células acínicas en 21 pacientes, indiferenciada en 11 pacientes, carcinoma hexadenoma pleomórfico en 7 pacientes, células escamosas en 7 pacientes y carcinoma del ducto salival en 3 pacientes. Los sitios más comunes fueron la glándula parótida, 87 pacientes, la cavidad oral en 56 pacientes, la cavidad submandibular en 49 pacientes y los senos paranasales en 30 pacientes. El tratamiento del tumor primario: todos los pacientes fueron tratados inicialmente con cirugía definitiva. El tipo de procedimiento dependía del sitio primario, la extensión de la enfermedad y la discreción del cirujano. En general, se intentó maximizar el control local con la preservación del resultado cosmético y funcional. 146, que fue el 56%, tenían márgenes microscópicamente positivos y 111 tenían márgenes quirúrgicos negativos. 186 tuvieron invasión peritoneal y la radioterapia postoperatoria se administró al sitio primario utilizando técnicas disponibles en el momento. Realmente no existe una política definida con respecto a la radioterapia postoperatoria, pero en general los pacientes fueron remitidos para radioterapia a discreción del cirujano tratante cuando había incertidumbre sobre la integridad o adecuación de la decisión en función de los hallazgos intraoperatorios. Pacientes. El tratamiento del tumor primario: todos los pacientes fueron tratados inicialmente con cirugía definitiva. El tipo de procedimiento dependía del sitio primario, la extensión de la enfermedad y la discreción del cirujano. En general, se intentó maximizar el control local con la preservación del resultado cosmético y funcional.
146, que fue el 56%, tenían márgenes microscópicamente positivos y 111 tenían márgenes quirúrgicos negativos. 186 tuvieron invasión peritoneal y la radioterapia postoperatoria se administró al sitio primario utilizando técnicas disponibles en el momento. Realmente no existe una política definida con respecto a la radioterapia postoperatoria, pero en general los pacientes fueron remitidos para radioterapia a discreción del cirujano tratante cuando había incertidumbre sobre la integridad o adecuación de la decisión en función de los hallazgos intraoperatorios. La radiación se administró con equipos de megavoltaje utilizando fotones o fotones y electrones en combinación. El volumen del tratamiento fue diseñado para cubrir el lecho quirúrgico con márgenes de 2 a 3 centímetros. La base del cráneo fue tratada rutinariamente para todos los tumores con invasión perineural o histología quística adenoidea. La dosis media fue de 63 Grays con un rango entre 45 a 72 Grays. El tratamiento fue por radiación de curso continuo una vez al día usando fracción convencional. Se incluyeron campos mixtos de oposición fotón-electrón, campos de pares en cuña, tratamientos isocéntricos en 3 campos y campos laterales opuestos paralelos prescritos al punto medio. Se utilizaron cuñas compensadores de tejido para mantener la homogeneidad a las dosis dentro del 10% de la dosis prescrita. La radioterapia de intensidad modulada se implementó en 1997 y 41 pacientes fueron tratados con esta técnica. 17 pacientes recibieron quimioterapia adyuvante y 10 concomitante con radioterapia y 7 Las decisiones generalmente se individualizaron y se basaron en las características de la enfermedad e incluía la extensión, la histología y el drenaje linfático del tumor primario. También se consideraron factores del paciente como la salud general, el estado funcional y el potencial de morbilidad por irradiación del cuello. En general, 131 pacientes recibieron radioterapia electiva al cuello, que involucró radiación ipsilateral en 90 casos y radiación bilateral en 41 casos. La dosis media para el cuello fue de 50 Grays, con 37 pacientes que recibieron 60 Grays o más. La radiación electiva del cuello se administró a discreción del radiooncólogo tratante. En general, no existía una política definitiva respecto al tratamiento regional. De los ganglios linfáticos en pacientes con cuellos clínicamente N0 durante el periodo de tiempo de este análisis. Los campos incluyeron las regiones ganglionares cervicales, superior media y yugular inferior y la fosa supraclavicular. Las técnicas de radiación electiva de cuello variaron según las utilizadas para tratar el sitio del tumor primario. Para los pacientes tratados sin IMRT, en la parte superior del cuello se colocaron campos laterales opuestos emparejados en el campo primario. Se colocó un campo anterior para tratar el área supraclavicular con la dosis prescrita a una profundidad de 3 centímetros. Se colocó un bloqueo en la línea media, en la unión de los campos superior e inferior del cuello para proteger la médula espinal. Los puntos finales analizados fueron la supervivencia general, la supervivencia libre de enfermedad y el control locorregional en el cuello. Todos los eventos se midieron desde la fecha a la cirugía inicial. El seguimiento del paciente se informó hasta la fecha de la última consulta en la clínica o hasta la fecha de expiración. La media de seguimiento fue de 62 meses, con un rango entre 3 a 267 meses y 69 meses entre los pacientes sobrevivientes. La falla regional se registró si había evidencia clínica o radiográfica de una masa cervical o supraclavicular agrandada distinta del sitio primario. Las estimaciones a 5 y 10 años de la probabilidad de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y recaída ganglionar se calculaban utilizando el método de Kaplan-Meier, con comparaciones entre los grupos realizados con pruebas de log-rank bilaterales. Son los siguientes. Para la supervivencia global, 149 pacientes estaban vivos al momento de este análisis y la supervivencia global para toda la población de los 5 y 10 años fue el 81 versus 81 y 57% respectivamente, y la supervivencia de 10 años entre los pacientes tratados con y sin radioterapia electiva del cuello fue del 51 y 59% respectivamente, como lo podemos ver en esta gráfica. El análisis univariado de las variables clínicas y patológicas analizadas, incluidos el estadio T, la histología, el sexo y el sitio del tumor primario, la invasión perineural y el uso de radioterapia electiva del cuello, no reveló ninguna diferencia en la supervivencia general, con la siguiente excepción.
La supervivencia disminuyó a medida que aumentó la edad al momento del diagnóstico. Y los patrones de falla, vamos a ver que 89 pacientes al momento de este estudio habían recaído. La media del tiempo hasta la recurrencia de la enfermedad fue de 3.3 años, con 27 pacientes recurriendo más de 5 años desde el momento del diagnóstico. Las metástasis a distancias fue el patrón más común de recurrencia, representando el 53% de todas las recaídas iniciales. Los sitios iniciales de recaída distante fueron los pulmones en 39 pacientes, los huesos en 5, el hígado en 3, y las estimaciones de supervivencia libre de enfermedad a 5 y 10 años fueron de 81 y 63% respectivamente. Y vamos a ver la falla en el cuello, 24% tuvo recurrencia ganglionar, recurrencia locorregional inicial en 11 pacientes. Y las fallas en el cuello. Las estimaciones a 10 años de la falla ganglionar fueron del 7%, 5% y 12% y 16% para pacientes con enfermedad T1, T2, T3 y T4 respectivamente. 21 de las 24 recaídas ocurrieron en pacientes con enfermedad T3 o T4. Las tasas correspondientes de 10 años de falla ganglionar para pacientes con T1, T2 en comparación con aquellos con enfermedad T3, T4 fueron 6% y 13% respectivamente. Las estimaciones de 10 años de falla ganglionar fueron del 11 y 14% entre los pacientes cuyos tumores se originaron en las glándulas salivales menores respectivamente. La afectación tumoral de áreas que contienen redes linfáticas ricas no predijeron la falla en el cuello. Ninguno de los pacientes de los que recibieron radioterapia electiva tenía falla cervical en comparación con 24 de 120 que no recibieron radioterapia electiva. Aquí en esta tabla se ilustra el patrón de recaída ganglionar según el estadio T y la radioterapia electiva estratificado por grupo. Las estimaciones a 10 años de recaída ganglionar fueron 0% y 26% respectivamente. Las tasas más altas de recaída ganglionar de los tratados sin radioterapia electiva de cuello fueron en pacientes con carcinoma de células escamosas en el 77%, indiferenciado en el 50%, adenocarcinoma en el 34% y mucoepidermoide en el 29%. No hubo recaídas en el cuello con o sin radioterapia electiva para la histología de unidades de células quísticas o acínicas. Aquí se ilustra el control del cuello de acuerdo a la radioterapia electiva. En particular, no se detectaron diferencias significativas en la distribución de las características clínicas y de la enfermedad con respecto a la edad, la invasión perineural, el estadio T y el sitio primario entre los pacientes tratados con terapia electiva. Los pacientes con carcinomas de células escamosas, las decisiones con respecto a la radioterapia electiva fueron en función con la ubicación y la extensión del tumor primario. Otros factores que se consideraron fueron la dificultad de realizar un examen del cuello, la morbilidad relativa de la radioterapia electiva, la probabilidad de que el paciente regresara para un examen de seguimiento y si el paciente estaba de acuerdo con una disección del cuello si el tumor recurría. El 88% de los que tuvieron recaídas en el cuello tenían tumores primarios T3 y T4, lo que demuestra la influencia de la etapa T para la enfermedad clínica. Este estudio es uno de los primeros en informar sobre la efectividad de la radioterapia electiva del cuello en el control de la enfermedad subclínica para pacientes con cáncer de glándulas salivales. Las características que colocan al cuello en alto riesgo de recurrencia son con frecuencia las mismas que aumentan el riesgo de recurrencia local. Estos resultados son particularmente importantes en vista de informes recientes que sugieren que clínicamente los pacientes sin enfermedad ganglionar clínica se cree que tienen un alto riesgo de desarrollar recaídas ganglionares de carcinomas de glándulas salivales, deben someterse a una disección de cuello de rutina basada en la creencia de que estos tumores son inherentemente radioresistentes. Debido a que hay un ensayo aleatorio que compara la resección electiva con electiva de cuello con disección de cuello electiva para pacientes clínicamente N0, es probablemente que no se realiza debido a los sesgos de tratamiento existentes y la poca frecuencia de esta enfermedad. Debido a que este informe representa una experiencia clínica institucional única que abarca el curso
de más de 5 décadas, debe reconocerse que muchos pacientes no tenían tomografía o resonancia magnética de la cabeza y el cuello antes del tratamiento. Esto plantea la cuestión de que si la radioterapia electiva del cuello fue realmente efectivo en estos casos, porque el uso de estas modalidades de imagen puede haber identificado una enfermedad del cuello que antes no se podía detectar mediante el examen físico. Friedman y Cole mostró que la tasa de enfermedad oculta varía sustancialmente según el método de evaluación. Bueno, pero a pesar de estas preocupaciones, las tasas de recaídas del cuello del 0% observada entre los pacientes que reciben radioterapia electiva en la presente serie, la fe de la eficacia de esta estrategia de tratamiento para controlar la enfermedad del cuello, independientemente de si era de naturaleza subclínica. Un efecto más selectivo de la radioterapia electiva podría ser considerado entre pacientes que reciben radioterapia postoperatoria para carcinomas de glándulas salivales. La mayoría de los pacientes que no recibieron radioterapia electiva fallaron en los niveles 1, 2 y 3. Sugiere que la omisión de la radioterapia electiva en los ganglios cervicales inferiores y la fosa supraclavicular puede ser razonable, particularmente cuando el tumor primario involucra un sitio en el que el drenaje hacia la parte inferior del cuello es poco común, como los senos paranasales o la cavidad nasal. Sin embargo, en vista de la pronunciada capacidad de la IMRT para pintar con dosis eficazmente, mientras se reduce la radiación del tejido normal, se desconoce si excluir significativamente los ganglios inferiores del cuello del volumen del tumor clínico se traducirá en ventajas tangibles. Un enfoque alternativo es considerar el tratamiento de áreas de presunto menor riesgo a dosis más bajas, creando así una gradiente de dosis irradiado. La radioterapia electiva es bien tolerada con una morbilidad mínima. No ha habido en esta institución casos de plexopatía braquial, linfedema grave o necrosis directamente relacionados con la radiación, y la implementación creciente de la IMRT para los cánceres de cabeza y cuello también puede mejorar la tolerabilidad a la misma. Las nuevas modalidades de estadificación como el PET pueden mejorar más aún la selección de radioterapia electiva. Como conclusiones, la radioterapia electiva de cuello previene eficazmente las recaídas nodales y debe usarse para pacientes seleccionados con alto riesgo de falla regional. Gracias.